Hola, soy Kelly. Número 10. Las momias de Guanajuato. En la pequeña ciudad de Guanajuato, en el centro de México, los arqueólogos se sorprendieron al descubrir cientos de momias aterradoras, con los rostros aún retorcidos por el terror cuando murieron. Cuando el autor de ciencia ficción Ray Bradbury visitó Guanajuato en 1947, describió las momias que allí vio como impactantes y horripilantes, afirmando que tuvo pesadillas después de su visita. La historia detrás de las momias se remonta a la década de 1850, a una época en la que el mundo se vio afectado por una horrible epidemia de cólera. Las tasas de mortalidad en México se dispararon significativamente, tanto que comenzaron a quedarse sin espacio en sus criptas subterráneas para poner cuerpos. Como resultado, comenzaron a enterrar a sus muertos en nuevas criptas sobre el suelo. Pero en 1865, el gobierno había instituido un impuesto a los entierros. Esto obligó a las familias a pagar dinero para mantener a sus familiares enterrados en el suelo. Cuando las familias no pudieron pagar los impuestos, los cuerpos de sus seres queridos fueron excavados y trasladados a una instalación de almacenamiento. Fue cuando la gente dejó de pagar los impuestos y empezaron a excavar los cuerpos cuando se descubrieron las primeras momias de Guanajuato. La gente se horrorizó al ver que todavía tenían el mismo aspecto que cuando murieron, retorcidos en sus momentos finales de horror. En un caso, la momia de una mujer se estaba mordiendo el brazo. Se creía que lo más probable era que la hubieran enterrado viva, cuando los síntomas de su enfermedad hicieron que su corazón pareciera haberse detenido. También había una momia de una mujer que murió al dar a luz y su feto de 24 semanas. No es de extrañar que Ray Bradbury se inspirara en esas cosas horribles que presenció en Guanajuato, lo suficiente para escribir The Next in Line, una historia sobre fuentes sobrenaturales malignas. Número 9. Masacre francesa. Los arqueólogos han descubierto los restos mutilados de víctimas de un genocidio en el noreste de Francia, pero esto no fue un genocidio reciente, fue una masacre que ocurrió hace 6.000 años. Los investigadores descubrieron 10 cuerpos dentro de un antiguo pozo, y la gente del Neolítico en el interior claramente había sufrido muertes horribles. Mostraron pruebas de cortes en todo el cuerpo, incluidas profundas laceraciones en la cabeza. Los cuerpos también fueron agrupados de tal manera que sugiere que fueron arrojados al pozo al azar y sin cuidado. Según Philippe Lefranc, uno de los arqueólogos que trabaja en el caso, estas personas fueron ejecutadas brutalmente, probablemente por algún tipo de hacha. Los restos incluían los cuerpos de 5 adultos, un adolescente y los brazos de otros 4 individuos diferentes. Es probable que los brazos fueran trofeos de guerra, una práctica bastante común en ese momento. La teoría principal en ese momento es que el grupo de guerreros de la cuenca parisina intentó asaltar el área de Alsacia, donde se descubrieron los cuerpos. La redada al parecer fracasó estrepitosamente. Sin embargo, en última instancia, los arqueólogos dicen que los parisinos finalmente triunfaron contra los alsacianos en el 4200 a.C. La evidencia se puede ver en los cambios de los artefactos culturales de la época. Número 8. Falla de la casa embrujada. No hay nada tan feo como las cosas que encuentras en una casa abandonada, pero en Carolina del Sur, las cosas se pusieron más horribles cuando un grupo de amigos irrumpió en una casa encantada y tropezó con un cadáver. El grupo de amigos había estado conduciendo en sus vehículos todoterreno en un área remota cuando se encontraron con la casa abandonada, que se decía que estaba encantada. Naturalmente tuvieron que entrar y comprobarlo. Al principio todo causaba la cantidad normal de escalofríos. La casa estaba llena de trastos viejos, claramente no había sido habitada en bastante tiempo, y parecía como si la bruja de Blair pudiera haberla estado usando como su escondite en el bosque. Pero mientras el grupo de adolescentes hurgaba la casa, no pudieron evitar notar el olor a podredumbre que los seguía a todas partes. Cuando fueron al porche trasero, el olor era aún más fuerte. Lo único que había en el porche trasero, aparte de un montón de basura, era un congelador. Cuando abrieron valientemente el congelador, vieron a un hombre muerto con jeans azules y calcetines. Inmediatamente huyeron y llamaron a la policía. Los diputados locales nunca pudieron confirmar la identidad del cuerpo, y 2 días después de su descubrimiento, la casa abandonada se quemó misteriosamente. Número 7. Tumbas antiguas. Los arqueólogos en Turquía han descubierto más de 400 tumbas espeluznantes decoradas con imágenes de uvas y flores, excavadas en la roca que datan de al menos 1800 años. Estas tumbas fueron creadas en la antigua ciudad griega de Blaundus, alrededor del siglo II después de Cristo. En ese momento la ciudad estaba realmente bajo la ocupación romana. Todavía había algunos colonos griegos en la ciudad, pero estaba totalmente bajo el control romano. Los romanos usaban estas elaboradas tumbas para enterrar a sus familiares, y estos no fueron entierros ordinarios.
pero probablemente involucraron ceremonias fúnebres especializadas. Los romanos crearon un enorme complejo con tumbas abovedadas, con toda la cripta sellada detrás de una enorme puerta de mármol. La única vez que se permitió entrar a alguien fue durante una ceremonia de entierro. Lamentablemente, no sabemos exactamente qué sucedió en esas ceremonias. Para cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, los cuerpos ya habían sido robados y las pinturas espeluznantes de las paredes habían sido saqueadas. Lo que sucedió con los cuerpos es una incógnita en este momento, aunque es difícil imaginar por qué alguien robaría más de 400 restos. Número 6. Calavera de monstruo. En el territorio canadiense del Yukon, un minero desenterró accidentalmente el cráneo fosilizado de lo que se describe como un monstruo extinto. Stuart Smith estaba trabajando cerca de Dawson City cuando descubrió el misterioso cráneo usando equipo pesado. Notó que algo extraño sobresalía de la grava. Luego salió de su máquina y sacó la cosa con las manos. Resultó que el cráneo casi perfectamente conservado de un buey almizclero con casco extinto de América del Norte, bastante diferente al buey almizclero de la tundra moderno, que se parece mucho al bisonte. Hace 11.000 años, estos animales fueron cazados por los primeros nativos americanos que vivieron en Canadá, comiendo y matando a tantos que se extinguieron. Pero en ese entonces, estos eran enormes monstruos. Eran aproximadamente el doble del tamaño de un buey almizclero moderno. Estos gigantes voluminosos pesaban casi 454 kilogramos. Después del descubrimiento del cráneo espeluznante, fue enviado al paleontólogo Grant Sasula con el gobierno territorial. Los científicos ahora están trabajando para estudiar los restos, con la esperanza de fechar el cráneo con carbono y hacer algunos estudios genéticos. ¿Qué harías si te encontraras el cráneo prehistórico de un monstruo en el trabajo? ¿Lo entregarías a los científicos o lo colocarías en la pared de tu casa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Lengua faltante. Los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre cerca de una pequeña aldea británica en Stanwick en 1991, pero no fue hasta hace poco que Simon Mays, un biólogo esquelético humano, examinó más de cerca el misterioso esqueleto y lo que descubrió fue horroroso. Se cree que el esqueleto es de un hombre que vivió 1500 años antes que hoy. Fue descubierto con una piedra plana metida en la boca. ¿Por qué la roca estaba allí era un misterio? Pero gracias a los nuevos avances de la ciencia, Simon y su equipo de investigadores pudieron determinar que el individuo sufría una infección oral en el momento de su muerte. La infección se había extendido a varias otras partes del cuerpo, lo que probablemente resultó en su muerte. Con toda probabilidad, la infección se debió a una amputación de la lengua anterior. En otras palabras, le habían cortado la lengua de la boca, se le había infectado la boca y esa infección se extendió por su cuerpo y lo mató. Pero para comprender cuán espeluznante es este descubrimiento, debemos volver a la roca que se encontró en su boca. Según Life Science, ha habido múltiples entierros entre los siglos 3 y 7 después de Cristo en Gran Bretaña, con algunas similitudes inquietantes. Se han encontrado esqueletos a los que les falta la cabeza y en lugar de cabeza ponen una roca, y otro esqueleto al que le falta el pie y se le colocó una olla en su lugar. La sugerencia aquí es que, por alguna extraña razón, si a la persona le faltaba una parte del cuerpo cuando moría, quien quiera que lo enterrara lo reemplazaría con una piedra o una olla para simbolizar la parte del cuerpo faltante. Número 4. El parásito. Hablando de la falta de una lengua, recientemente se descubrió un parásito horrible en el Parque Estatal Galveston Island en Texas. El parásito es un tipo de organismo marino espeluznante llamado piojo, que se come la lengua o isópodo que ahoga a los pargos, separa la lengua de su víctima y luego ocupa su lugar. El descubrimiento fue realizado por Corey Evans, un biólogo de peces de la Universidad de Rice. De hecho, ha estado investigando formas de calaveras de diferentes peces cuando se encontró con una corvina atlántica con algo extraño en la boca. Resultó ser un tipo de isópodo que invade a un pez por sus branquias. Este piojo se come la lengua y se abre camino a través de las branquias de los peces, se adhiere a la lengua del pez o lo que queda de ella y luego le drena la sangre. Incluso erosiona todo el tejido muscular de la lengua hasta que no queda nada excepto el hueso. El isópodo luego se adhiere a la base del hueso donde solía estar la lengua, convirtiéndose así en la lengua del pez. Se alimenta de moco y pequeños trozos de todo lo que come el pez. Ambos animales siguen vivos, al pez no parece importarle y todos viven una larga vida feliz. Aún así, esto es increíblemente espeluznante. Según Evans, estos isópodos parásitos son extremadamente comunes en el Golfo de México, y aunque un pez puede vivir una vida plena con uno de estos parásitos en la boca, a veces se infecta con dos parásitos. El segundo isópodo se moverá a través de las branquias, tratando de entrar en la acción del primero. El pez tendrá tantas de estas criaturas en la boca que no podrá tragar su propia comida y pasará a morir de hambre en solo un par de semanas.
Número 3. Pueblo fantasma en Dakota. Un equipo arqueológico que trabaja con la Sociedad Histórica del Estado de Nebraska puede haber descubierto los espeluznantes restos de un cementerio que se ha perdido desde el siglo XIX. En el condado de Dakota, cerca de Omaha Creek, los investigadores están buscando más evidencia de un cementerio que alguna vez perteneció a la ciudad de Omadi. Algunos de los residentes que han vivido en el área durante bastante tiempo habían escuchado historias sobre ese cementerio perdido hace mucho tiempo, también conocido como Sandridge, pero nunca ha habido fotografías, lápidas o cualquier otra evidencia que confirmara las historias. La fundación de Omadi en 1856 fue más de 10 años antes de que Nebraska fuera siquiera un estado. La población aquí comenzó su punto máximo en unos 400 ciudadanos, pero en poco tiempo las aguas del río Missouri comenzaron a arrasar la ciudad. Combinado con el auge de la minería de oro en la cercana Colorado, la población de la ciudad se redujo de 400 a solo una docena. En 1865, poco después de la fundación de la ciudad, el lugar era un pueblo fantasma. Todos estos años después, los científicos finalmente decidieron rastrear el cementerio abandonado utilizado durante la década en que Omadi era un pueblo en auge. Se estima de que hay al menos 30 personas enterradas en el cementerio desaparecido. Los científicos tuvieron que usar un radar de penetración terrestre sobre la parcela de tierra donde se cree que alguna vez estuvo el cementerio. Hoy, la tierra no es más que un campo de hierba donde crecen flores silvestres. Desafortunadamente, los arqueólogos todavía están investigando las imágenes de radar que tomaron, y aunque parece que algo o alguien está escondido bajo la tierra, todavía no ha habido ningún anuncio oficial. Número 2. Tiburón desnudo. En julio de 2019, los pescadores en el mar Mediterráneo estaban tirando de sus redes cuando encontraron un descubrimiento raro, inusual y espeluznante. Entre cientos de peces, tiburones y una variedad de otras especies marinas, había un tiburón gato de boca negra. Curiosamente, no tenía piel ni estructuras relacionadas con la piel, ni siquiera tenía dientes en la boca. Esto es extremadamente diferente de algo como el albinismo, que en realidad es bastante común. Los científicos han encontrado muchos tiburones que tienen anomalías en la piel y la pigmentación, pero este inusual tiburón desnudo es el primer descubrimiento de este tipo. Un tiburón vivo sin piel ni dientes, y de alguna manera estaba viviendo una vida perfectamente normal antes de que estos pescadores lo sacaran con rudeza de su hogar en el mar. Los pescadores entregaron al tiburón a los científicos, quienes pudieron determinar que tenía 3 años. Incluso tenía la barriga llena de comida antes de que los pescadores lo mataran. Lo que realmente desconcierta a los científicos ahora es cómo un tiburón sin dientes ni piel logró vivir durante 3 años cazando otros peces. Tenía un total de 14 alimentos en el estómago cuando los investigadores realizaron la autopsia, incluidos peces óseos, crustáceos e incluso pequeños cefalópodos. Quizás este sea el único tiburón de goma en la vida real en el mundo. Número 1. Momias y calaveras. Una momia verdaderamente horrorosa fue descubierta recientemente en la antigua ciudad de Luxor, en Egipto, cuando su tumba fue abierta por primera vez en 3500 años. ¿Qué hizo que esta momia fuera excepcionalmente horrorosa? Estaba rodeada de más de 450 estatuas y máscaras funerarias, así como cráneos y huesos, fragmentos de ataúdes y más. Según el ministro de Antigüedades de Egipto, la tumba probablemente se hizo durante la 18ª dinastía, entre el reinado del rey Amenhotep II y el rey Tutmosis IV. Los investigadores en realidad no saben quién fue la momia espeluznante durante su vida, pero están bastante seguros de que se trataba de alguien importante. Definitivamente eran lo suficientemente importantes como para que después de ser momificados y colocados en su tumba, se dejaran cráneos de otras personas. Quizás hace 3500 años los cráneos eran de sirvientes, sacrificios o algo más destinado a hacer compañía a la momia mientras viajaba al más allá. Todavía hay una gran parte de la tumba sin explorar, por lo que tenemos que esperar a que se revele más información. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu descubrimiento espeluznante favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.